vamos a empezar con el punto número 5. La vez pasada, la última vez nos quedamos con el punto número 4, hace como 3 semanas, con el punto número 4. Pero ahorita empezamos con el punto número 5, que lleva por subtema la conducción del rebaño a la madurez. La conducción del rebaño a la madurez. Y pónganle ahí Colosenses 1:28. La conducción del rebaño a la madurez, Colosenses 1:28. Pablo le dice a la iglesia de Colosas, o sea, a las familias, a los varones de la iglesia de Colosas, les está hablando también Pablo, dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Y ahí viene el propósito de la amonestación y el propósito de la enseñanza que está diciendo Pablo en este texto, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo, ¿qué dice? A todo hombre. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace Pablo? Conducir el rebaño a la madurez. El detalle es que, fíjense, en el tiempo de Pablo, aquí en la iglesia de Colosas, había una doctrina que se conocía como el gnosticismo. ¿Cuántos han escuchado de esa doctrina, verdad? Esa doctrina falsa es de origen griego y lo que busca es mezclarse con el cristianismo. Y esa doctrina enseñaba que si tú tienes como varón más sabiduría que los demás, entonces tienes acceso a ser inefable y ser redimido. Fíjense nada más. O sea, como quien dice ahora, la salvación es por la sabiduría y no por fe, ¿verdad? Según esta doctrina, ¿verdad? Entonces, el hombre hacía que se viera él más superior a los demás en percepción y en comprensión, y eso lo que hacía era engrandecer su orgullo. Lo voy a ilustrar de una manera más práctica que hoy hemos vivido algunos. Algunos vienen de iglesias de falsa doctrina, ¿sí o no? Bueno, la falsa doctrina, si tú te alimentas de ella, lo que hace es engrandecer tu orgullo. Primero yo, a mí que me vean, yo soy, tengo estos talentos, yo dirijo aquí, yo allá, ¿sí me explico? A ver, nosotros veníamos de una doctrina del G12, donde nos decían tú tus 12, nos sentábamos con el pastor y la mesa de liderazgo, ¿no? Tienes que tener tus 12, ¿cuánta gente estás trayendo? Y ahora como competencia, pues decía, parece fábrica de las sabritas aquí, ¿no? A ver quién vende más o quién trae más, ¿no? Entonces, eso, y pues delante de todos decían, pues fíjate, ese sí está trayendo y nosotros no. Pues no vamos a echarle ganas. Se venía ahí la competitividad. Y eso hacía que tu orgullo se inflara. Lo mismo es con esta doctrina del gnosticismo. Ahora, Pablo se dio cuenta que esta doctrina estaba permeando dentro de la iglesia y la tuvo que atacar. Es como tú cuando te das cuenta que hay algún pecado dentro de tu familia, con tu esposa o con tus hijos, entonces tienes que atacar ese pecado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, digo, si es que queremos madurar, ¿no? A eso me refiero. Si tú quieres madurar como familia, tienes que atacar si es el pecado de la pereza, si es el pecado de la mentira, si es el pecado del robo, si es algún pecado que identificas en tu familia, tienes que atacarlo. O en tu propia vida tienes que atacarlo. Y no hacer como que no pasa nada, y no soy cristiano y me aprendo 2 o 3 versículos y aleluya, gloria a Dios y amén. No, espérate, no se trata de vivir el cristianismo de esa manera. Se trata de verdaderamente atacarlo. Dice Pablo en la iglesia de Colosas, Colosenses 2:8, miren lo que dice. Les da el consejo el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas. Colosenses 2:8 dice así: mirar que nadie nos engañe. Fíjense, mirar, o sea, ese mirar es de presta atención, que nadie te engañe. Y Pablo dice, ¿cómo? ¿Por medio de qué? Filosofías. ¿Sí? Y dice, y huecas sutilezas, según las tradiciones de quién? De los hombres. O sea que te vas a encontrar en el Face, en el WhatsApp, en el Instagram, en las redes sociales, cosas que te pueden engañar y te pueden desviar de conocer tu voluntad de tuya para con Dios. O sea, cuál es la voluntad, de Dios para contigo.
qué es lo que Dios quiere que tú hagas dentro de tu familia como varón. ¿Sí? ¿Sabes que como varones tenemos que estar supervisando lo que hablan nuestras esposas? Porque de lo que vean, de lo que oigan, de lo que se llenen, de eso van a hablar. ¿Sí? Entonces, cuando yo de repente mi esposa veo que me está platicando un poquito más de cosas del Face, de esto y del otro, lo que hago sabiamente, saco los principios bíblicos y le digo, está bien, no está mal que veas el Face, pero mira, la Biblia dice esto. Ataco, o sea, contrarresto eso, filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, mirar que nadie nos engañe como familia, como varones también. Pastor, entonces no puedo leer otro libro. Claro que puedes, pero tu libro de cabecera tiene que ser ¿qué? La Biblia. O sea, ¿sí lo explico? Entonces, los varones cristianos de Colosas tenían que testificar en medio de un ambiente desordenado. Recuerden esto, la falsa doctrina, las filosofías y huecas sutilezas producen desorden. La palabra de Dios produce ¿qué? Orden. Entonces, si tú te llenas de la palabra de Dios, tú como varón dentro de tu familia, tú vas a estar testificando en medio de cualquier desorden que se pueda dar ahí en tu familia, vas a estar testificando con una vida de orden. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo testifiquemos como varones con una vida de orden, fundamentándonos en los principios de Dios. Pero para eso necesitamos conocer la palabra de quién. Sí, ¿por qué creen que Pablo ahí en Colosas precisamente les dice, Colosenses 3:16? ¿Qué les dice? ¿Quién me ayuda? Mucho, ¿me ayudas por favor? Colosenses 3:16. La palabra de Cristo muere en sabiduría en vosotros, enseñaos y exhortaos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjense, ¿ya vieron la orden? Es una orden, no es si quieres, ¿eh? La palabra de Cristo mora en abundancia, ¿en quién? En vos. ¿Para qué? Para que puedas testificar ahí con tu familia. ¿Cómo le vas a pedir a tu esposa que se ordene si tú andas en desorden? O sea, sería hipocresía, ¿no? Decía el pastor Chuy hace 8 días, ¿no? Caeríamos en qué? ¿En qué, perdón? Incongruencia, ¿no? Sería incongruente, ¿no? Por eso la importancia de ser congruentes. ¿Cómo le voy a pedir a mi hijo que ordene su cuarto si yo tengo mi cuarto desordenado? ¿Cómo? O sea, no estoy testificando verdaderamente. Entonces, por algo, entonces algo está pasando. Me está engañando mi mente carnal. Me está engañando algunas otras cosas que estoy escuchando que no me están edificando. ¿Sí lo alcanzan a ver? Por eso es importante que tú cuides de qué te estás llenando. Si te estás llenando de la palabra de Dios, de alabanzas bíblicas, de la palabra de Dios, de estar pasando tiempos con Dios, bueno, gloria a Dios. Poco a poquito, síguele, síguelo practicando, y cuando te des cuenta, el fruto de testificar en medio de un ambiente de desorden se va a manifestar. Apenas fuimos a una casa con unos hermanos y fíjate, yo veía que este hermanito tenía 2 computadoras y una la tenía así en su mesa y otra la tenía ahí en el sillón de la sala. Y yo me senté y estaba yo acá con él atendiendo porque le fui a pedir un favor y atendiendo la computadora acá de este lado y la otra ahí en la sala en el sillón y abierta así como está la mía ahorita y prendida. Y terminamos con mi actividad, me regresé yo a sentarme a la sala y le digo, oye brother, disculpa, ¿y esa computadora qué hace ahí? Y me dice, es que estoy sacando unas diapositivas. Le digo, ¿me permites darte una sugerencia? Mira, tú aquí estás en tu sala y estás en tu casa, está bien, pero si viene tu hermanito, tu hermanita y se sube y empieza a jugar en el sillón, ¿qué crees que va a pasar con la computadora? Corres el riesgo de que, ¿sí o no? O que la tiren, ¿no? O que la rompan o alguien. Le digo, te hago la sugerencia de que ubiques, aunque sea una mesita que tengas ahí, pero que sea tu oficina de trabajo. Testificar en un ambiente de desorden, con amor, ayudándolos a los otros a que se ordenen. ¿Sí me explico?
Ahora, se da por naturaleza. ¿Por qué tengo la calidad de decirle eso? Porque yo en mi casa procuro tener orden. O sea, digo, no pasa nada. Entonces, lo mismo pasaba en la iglesia de Colosas con las familias. Había desorden, pero gracias a Dios que envió a Pablo y les dijo, hey, llénense de la palabra, varones, para que puedan ordenar su vida y puedan ayudar a su esposa y a sus hijos a estar en donde. Pero llenarse de la palabra es pasar tiempo de calidad con Dios. Ok, me voy a dedicar 1 hora al día con el Señor. Me levanto, si tengo que entrar a las 8 de la mañana al trabajo y tengo que estar yo salir de casa a las 7, bueno, a las 6 me levanto. Me pongo de acuerdo con mi esposa, mi amor, una noche antes te pido el favor si me dejas planchar a mi ropa para que ya a las 7 de la mañana o al cuarto para las 7 o 20 para las 7 yo me cambie y ya salga directo al trabajo. Organízate, planea. Y por decir nosotros, mira, mi esposa desde anoche ya tenía planchada mi ropa. Ahí nos levantamos, Señor, gracias. Lo que sí. Pero nos dormimos a las 2 de la mañana. O sea, pero hermanos, si no hacemos el esfuerzo, ¿cuándo vamos a testificar? Tenemos que hacer un esfuerzo. Entonces, los cristianos de Colosas tenían que testificar en medio de un ambiente tan desordenado y para eso necesitaban conocer la palabra de Cristo, llenarse de ellos. Y Pablo les dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. ¿Saben por qué quiere Pablo que la palabra de Cristo abunde en la vida de los varones, de los niños, de los jóvenes, de los adultos? Porque la palabra de Dios es la única que tiene el poder para cambiarnos. ¿Cuántos dicen amén? Miren, Pablo se lo dijo a Timoteo, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Ese texto ya se lo deben de saber de memoria, ¿eh? 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Es más, hasta la cantan, ¿sí o no? ¿Cuál es? A ver, díganme. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí o no? Ese es de preescolar, dijéramos nosotros, ¿no? Preescolar uno, ¿no? Se la debe, de veras, hermano. Memorícense textos, llénense. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena ¿qué? Para que ayudes a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, en el área económica. Para toda buena obra vas a ser preparado. Si utilizas la escritura, si te llenas de la escritura. Toda la escritura se refiere al Antiguo y Nuevo Testamento. Toda la escritura es inspirada. ¿Qué quiere decir que es inspirada por Dios? Que contiene la vida de quién? De Dios. ¿Cómo es la vida de Dios, pastor? ¿Me puede dar unos ejemplos? Mira, la vida de Dios es misericordiosa. La vida de Dios es justa. La vida de Dios es fiel. La vida de Dios, ¿qué más? Ayúdenme. ¿Cómo es Dios? Su vida, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Bondadoso, ¿qué más? Ordenada, le diste al clavo, ¿no? Entonces, fíjate, ¿sí? Entonces, si dice que toda la escritura es inspirada, o sea que tiene la vida de Dios, entonces si yo me alimento de la palabra, tendré la vida de Dios reflejada en ¿dónde? En mí. Seré perdonador, seré ordenado, seré bondadoso, seré justo, seré fiel. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos en la congregación, a mis compañeros en el trabajo. ¿Ven? Estas son las primeras obras de un líder espiritual. Llenarse de la palabra de Dios para testificar en medio de un ambiente de desorden con tu orden, que te fundamentas en la palabra de Dios, en la casa, en el trabajo, en la calle, en la sociedad, en la escuela, en la congregación. ¿Cuántos dicen amén? Mira, créeme lo que te estoy diciendo. Yo te puedo decir que mi vida no es la misma de hace 15 años que el Señor me trajo al Evangelio. Yo volteo a ver y
Y quiero decirte algo, la vida se va bien rápido, así, se van los años. Y si tú no inviertes en esto, cuando voltees para atrás dices, chico, no he hecho nada. Ya pasaron 10 años y sigo igual. Y a veces eso frustra a los varones, ¿sí o no? A veces nos puede frustrar porque decimos, ¿qué hice? Desperdicié, o sea, teniendo la oportunidad los desperdicié, porque ellos ya maduraron, esa familia ya maduró, ya creció, porque aquel hermano varón ya maduró, ya creció, y yo no. Entonces, algo quiere decir que algo estoy haciendo mal. No estoy haciendo las primeras obras, que es llenarme de qué. Me estoy llenando tal vez de otras cosas, de dinero, de terrenos, de casas, de trabajo. Pues puede ser, está bien, no está mal, pero que no sea tu prioridad. Acuérdate, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás, poco a poco el Señor te lo va a ir añadiendo. Pasan los años y te va añadiendo. Pero lo importante es que tengas la vida de Dios. Dice que es inspirada por Dios. ¿Qué más? Otra característica de la Escritura, dice ahí Pablo a Timoteo. Útil. ¿Qué quiere decir útil? Provechosa, benéfica para tu vida. Te va a ser de buen provecho, te va a beneficiar tu vida moral. Vas a tener pensamientos más sanos. ¿Cuántos de repente dices, ay, ¿qué estoy pensando? Vas a tener pensamientos más sanos. ¿Qué más? ¿Útil para qué dice? Para enseñar, ¿verdad? ¿Redarguir? Sí, ¿verdad? Para enseñar. ¿Qué significa enseñar? Significa que instruye, o transmite la vida de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué me instruyo o se me transmite la vida de Dios a mi vida? Para dejar los malos hábitos que traemos de la vieja vida. Para eso. ¿Cuántos se dan cuenta que luchan con los malos hábitos todavía? ¿Cuántos los están venciendo con la palabra de Dios? Amén, ¿verdad? ¿Qué más? Otra característica de la Escritura. Redarguir. ¿Qué significa redarguir? Significa reprochar y reprender aquellas conductas pecaminosas. Cuando algún varón llega a caer en algún pecado y te das cuenta que pecaste contra Dios, inmediatamente el Espíritu Santo te redarguye. Dice la Escritura que esa es la función de él, redarguirnos de todo pecado. O sea que nos reprocha, nos reprende esa conducta pecaminosa. Por decir, si mentiste, ¿no? Y te llega a la mente, Dios aborrece la mentira. No, perdóname, mentí. Perdóname. ¿No? Y le pides perdón a Dios y vas y corriges esa situación y hablas la verdad. Mi amor, perdóname, mira, no te hablé la verdad cuando me preguntaste eso. Pero mira, la verdad es que así y así y así y así. Y estás corrigiendo. Que eso te estás dejando redarguir por la Escritura y el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué otra característica tiene la Escritura? Corregir. Para corregir. ¿Qué significa corregir? Fíjense, enderezar algo chueco. Y esto habla de enderezar mi conducta y mi carácter. O sea que la Escritura me ayuda para que ya no ande yo haciendo cosas y luego ocultándome. ¿Sí me explico? Sino para que yo enderece. Si voy a hacer algo y accidentalmente me equivoqué, me perdonas. Por el caso de los que son hijos, papá, mamá, me perdona. Es que hice esto y yo lo hice, pero estuvo mal, perdónenme. Entonces estás enderezando tu conducta, estás hablando la verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan de Pablo cuando corrigió a Pedro? Ahí en el concilio, que le dijo que él estaba judaizando. Miren, vamos a Gálatas capítulo 2, verso 11. Vamos a poner una ilustración bíblica de cómo Pablo corrigió la conducta de Pedro. Dice, se los voy a leer, escúchenlo, porque en esta versión está un poquito más entendida.
Por favor, pongan atención para que pero cuando Pedro llegó a Antioquía, o sea, Pedro llegó a la ciudad de Antioquía, dice Pablo, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles que son cristianos, o sea, los que no son judíos. Pedro se sentaba a comer, Pedro era judío, ¿y qué hacía Pedro? Se sentaba a comer con los gentiles, los no judíos cristianos, ¿sí? Quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro estaba comiendo acá con los no judíos y que eran cristianos, y cuando se da cuenta que llegan unos hermanos o amigos de Santiago que eran judíos, ¿sí? Pedro no quiso comer más con los gentiles, así como que dijo, no, mejor me quito de aquí, no vaya a ser que vayan a pensar otra cosa, y pues, el que dirán de mí, y que se quita de ahí de comer con los gentiles y que se viene para acá. Fíjate su conducta, ¿no? Y dice, no quiso comer más con los gentiles, tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. ¿Por qué? Porque estos acá los gentiles no se habían circuncidado, por eso. Y entonces como que en el judaísmo les impedía juntarse con esas personas. La tradición judía, ¿verdad? Pero según Cristo no, ya no hay ni judío ni griego, nos podemos juntar con el pecador, mas no pecar con ellos, ¿sí me explicó? Entonces, ¿qué hace Pedro? Tenía miedo a la crítica. Dice, como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro. Fíjense, el ejemplo arrastra. E incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a los gentiles a seguir las tradiciones ¿qué? Judías? Fíjense que estaba actuando hipócritamente Pedro. ¿Pero qué hizo Pablo? Lo exhortó, lo corrigió, le enderezó esa conducta chueca. Ojo, aplicación a la familia. Si ves que tus hijos están teniendo conductas inadecuadas, contrarias a la Biblia, ¿qué tienes que hacer? ¿Apapachárselas o corregírselas? Corregírselas. Tienes que corregir las conductas de tus hijos. Digo, pero también tú tienes que dejarte corregir por el Señor, porque si no, ponte a pensar, dices, qué bonito, ¿no? Yo sí le corrijo las conductas a mis hijos y yo no me dejo corregir por el Señor. Qué tremendo, ¿no? Tenemos que dejarnos corregir esas conductas malas por el Señor. Otra característica de la Escritura. Ya vimos que sirve es útil para enseñar, redarguir, corregir. ¿Y cuál es la otra? Segunda de Timoteo 3:16. Para instruir en justicia. ¿Qué significa instruir en justicia? Fíjense, significa disciplinar y formar un carácter para caminar en lo justo, en lo recto y en lo sano. Repito, significa disciplinar para formar un carácter y caminar en lo justo, recto y santo. Eso significa ser instruido en justicia. Pero ¿ya se dieron cuenta que habla de una disciplina formativa, más no de una disciplina correctiva? ¿Sí lo alcanzan a ver? Habla de formar, como cuando vamos a la primaria, ¿no? 6 años se nos forma. La etapa de la primaria, la formación de la primaria, aprendes a sumar, a restar, a leer, ¿verdad? Una disciplina formativa. Entonces lo mismo aquí es instruir en justicia, significa, tengo que formar, disciplinar mi carácter, mi conducta, la tengo que formar y disciplinar para testificar dentro de mi familia, como Dios quiere. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto que Pablo le está diciendo a Timoteo? El versículo 17 nos lo dice, segunda de Timoteo 3:17. ¿Qué dice? Adelante, ¿sí?
A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense, el hombre de Dios sea perfecto. Bueno, quiero aclarar algo. Aquí la palabra perfecto no habla de perfección como Dios, sino de madurez. ¿Sí? Se refiere, cuando habla de perfecto con respecto al hombre, habla de madurez. Entonces, ¿cuántos creen que Dios cumple sus propósitos en nosotros cuando nosotros nos llenamos de la palabra? La creemos y la obedecemos. ¿Verdad que lo va a hacer? No dejes de sembrar la palabra de Dios en tu vida. Niño, joven, varón, no dejes de sembrar la palabra de Dios en tu vida. Todos los días tienes que estar estudiando la palabra de Dios. Así como todos los días te tomas tu alimento en las mañanas, en las tardes, en la noche, así tienes todos los días que alimentarte de la palabra de Dios. Para que puedas diferenciar, fíjate bien, puedas diferenciar entre lo bueno y qué, entre lo correcto y entre lo santo y lo profano, y tomes mejores decisiones. Pablo conducía, fíjense, Pablo conducía a toda la iglesia hacia la madurez. ¿Cómo era la forma que tenía que conducir a la iglesia hacia la madurez? Diciéndole a la iglesia que se tenía que llenar de qué? De la escritura. Tú y yo tenemos que llenarnos de la escritura. Tú y tu familia tienen que llenarse de la escritura, varón. De verdad, o sea, si es que quieres que tu familia sea madura, o quieres tener una familia inmadura, donde al rato los hijos salen drogadictos, salen alcohólicos. Miren, allá afuera de mi casa ya tengo bajando las escaleras hay una cantina, subiendo las escaleras al lado de mi casa ya tengo un coffee bar, para que se oiga más fresa. ¿Sí me explico? Pero es bar. Y enfrente pues tengo los que venden droga. Imagínense. Eso, yo digo, ay Dios mío, cuando una familia de la iglesia no trabaja con sus hijos, así van a terminar. De verdad, se la pasan en la madrugada así, haciendo y deshaciendo lo que no tienen que hacer. Pero porque no conocen al Señor. Ahora, estamos viviendo tiempos difíciles. Si no preparamos a nuestra familia en la palabra de Dios, después vamos a estar sufriendo. Va a estar uno sufriendo. Te vas a dar de topes en la pared. Vas a decir, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no me di tiempo con ellos para enseñarles la Biblia? Para enseñarles a orar, para enseñarles a cantar y adorar al Señor en mi casa. ¿Por qué no lo hice? O a veces los varones con las esposas, ¿por qué no me di tiempo para instruir a mi esposa? Al rato vas a tener una mujer empoderada. Es que está de moda. De verdad, yo ahí les digo, ahí veo cómo está el asunto, ¿no? Un grupito de mujeres ya pusieron su coffee bar. Son 3 mujeres. ¿A dónde va a ir a acabar este asunto? Señor, ayúdanos. Entonces, ya quedó claro cuáles son las primeras obras de un líder. Llenarnos de qué. Oremos. Señor, queremos darte las gracias en esta mañana por habernos hablado firmemente a nuestras vidas y hacernos saber que la conducción de mi familia hacia la madurez es presentar a Cristo, presentarnos perfectos, maduros en Cristo Jesús. Pero es responsabilidad mía, Señor, como varón, como cabeza, como hijo, Señor, del hogar, llenarme de tu palabra, para que nadie me engañe, Señor, por medio de filosofías y huecas sutilezas, sino al contrario, ayúdame, Señor, a creer tu palabra y vivirla para testificar en medio de un ambiente tan desordenado que estamos viviendo en el trabajo, en la escuela, en la sociedad, Señor. Ayúdanos
Que tu palabra, Señor, que es inspirada, que tiene la vida tuya, me enseñe, Señor. Sea útil, me sea benéfica, me instruya para dejar malos hábitos que todavía están en mi vieja naturaleza. Que tu palabra, Señor, me reproche y me reprenda, Señor, aquellas conductas pecaminosas que, Señor, me llevan a errar contra ti. Que tu palabra me corrija y enderezca mi conducta, Señor, mi mal carácter. Que sea tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo también ayudándome a disciplinar y a formar el carácter tuyo en mi vida, para que yo camine en lo justo, en lo recto, en lo santo, Padre, a fin de que yo, Señor, sea maduro y mi familia también, Padre. Señor, ayúdame a obedecerte para que tú me bendigas y bendigas a mi familia, Señor. Te lo pido, Señor, bendíceme, Señor. Yo sé que tu palabra dice en Deuteronomio 28, las bendiciones de la obediencia. Yo quiero obedecer tu palabra, Señor, para tener tu bendición. Ayúdame, por favor, Señor. Y ayuda a mi familia. Dame la sabiduría para llevar a mi familia a la madurez en Cristo Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos. Damos gracias a Dios por los que están conectados también. Que el Señor les bendiga. Nos despedimos de los que están ahí en las redes sociales. Nos vemos la próxima semana en la reunión de varones. Vamos a hacer una oración por ahí.